Bueno, es un placer recibir en este caso a un grupo de personas, o sea, está Marcos Cavino, Virginia Estragó, Matías Muñoz, Andrés Castrillejo y Ramón Álvarez, y que van a presentar el trabajo Una introducción acerca de la detección de la fibrilación auricular en una población de adultos mayores en Uruguay. Bienvenidos. Estás muteado, Matías. Marco, estás sin micrófono. Ahora sí. Ahora se los escucha. Bueno, ahora sí, muchas gracias Andrés por la invitación, digamos, y por la oportunidad que tenemos de presentar algunas características de un proyecto del Fondo Sectorial de Datos financiados por la ANI acerca de la detección de una patología cardíaca en una población de adultos mayores en Uruguay. El esquema de la presentación será el siguiente. En primer lugar, quisiéramos introducir temas, digamos, de cardiología y de electrocardiografía de manera adecuada para poder, digamos, luego interpretar, analizar la base de datos que se está, digamos, construyendo en el ámbito de este proyecto. Posteriormente presentaremos un esbozo de algunos algoritmos que pueden ayudarnos en extraer características de la señal digital de un electrocardiograma con el propósito, digamos, de orientarnos a la detección de una patología cardíaca en particular. Bueno, entonces para optimizar el tiempo le cedo desde ya la palabra a Virginia Estragó, cardióloga de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, entre otras instituciones en la que se desempeña. Muchas gracias, Virginia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero no aburrirlos demasiado con este tema que es fundamentalmente médico, pero que el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario ha generado que tanto Matías como Ramón y Marco ya puedan leer un electrocardiograma mejor que yo. Entonces, lo que vamos a empezar a introducirnos, queremos detectar una patología que se llama fibrilación auricular, y lo primero que vamos a tener que tratar de entender es qué es que un individuo padezca una fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco. Es el ritmo normal del corazón que se ve sustituido por un ritmo cardíaco patológico que se llama fibrilación auricular. Y es una patología que es muy relevante en el mundo, que hay estudios que son icónicos, como el estudio de Framingham en Estados Unidos, o en Europa el estudio de Rotterdam, que muestra que tiene una prevalencia en la población general entre 0,4 y 1%, muestra el estudio de Framingham, y en los mayores es una patología que aumenta su prevalencia con la edad. Cuando buscamos en individuos mayores de 80 años, encontramos que esa prevalencia aumenta a 8%. Después el estudio de Rotterdam muestra una prevalencia de 5,5% en la población general, y muestra claramente el estudio de Rotterdam cómo con la edad aumenta esa prevalencia, viendo que los individuos entre 55 y 59 años la prevalencia es relativamente baja, 0,7%, mientras que en los mayores de 85 aumenta a casi 18%. ¿Y por qué, además de la relevancia que tiene a nivel mundial, tenemos que también tratamos de evaluar a nivel nacional la relevancia que puede tener esta prevalencia de fibrilación auricular? Hasta el momento, estudios nacionales que estudian la prevalencia a nivel país de fibrilación auricular no hay. No contamos con ningún estudio de prevalencia en el país. Sí tenemos
un estudio que es el que les muestro ahí, que se hizo en una institución de asistencia médica colectiva, donde se encontró una prevalencia global de fibrilación auricular de 2%, y observándose nuevamente que en los adultos mayores de 80 años esa prevalencia aumenta. Pero bueno, tiene como esa limitación de que es un estudio de una sola institución de asistencia médica. Y después más abajo, no sé si se ve el cursor, acá es otro estudio, que este fue un estudio que participé yo en el Hospital de Clínicas, que se encuentra una prevalencia de fibrilación auricular muy alta, mucho más alta que las que vieron en los otros estudios, pero esto es porque es una población sumamente sesgada, porque son pacientes que tienen una patología cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca. No voy a hablar de esa otra, voy a hablar solo de fibrilación auricular, pero la insuficiencia cardíaca aumenta muchísimo el riesgo de padecer fibrilación auricular. Pero entonces, este estudio es otro punto más que tenemos de conocimiento de cómo estamos en cuanto a fibrilación auricular en el país, si bien tiene esa limitación de que es una población muy sesgada. Y no hay mucho más estudios sobre fibrilación auricular en el país, hay muy poca cosa. ¿Por qué pensamos que también es relevante la fibrilación auricular? Más allá de que es la arritmia cardíaca más frecuente en el mundo y que ya vimos cuál es la prevalencia que tiene. Además, es muy relevante la fibrilación auricular por las implicancias clínicas y las implicancias pronósticas que tiene esta enfermedad. Porque padecer fibrilación auricular aumenta los riesgos de mortalidad, aumenta los riesgos de accidente cerebrovascular, aumenta los riesgos de insuficiencia cardíaca, como recién conversábamos en el estudio que les mostré, aumenta también los riesgos de declinación funcional, de demencia vascular, depresión, disminución de la calidad de vida, aumentan las hospitalizaciones. Hay trabajos que muestran que los pacientes con fibrilación auricular se ingresan a internación prácticamente el doble de los pacientes que no tienen fibrilación auricular. Por lo tanto, es una patología que es sumamente relevante, porque es frecuente, pero además es sumamente relevante por todo el daño que puede generar tener esta patología. Y ese daño podemos disminuirlo, seguramente no vamos a poder llegar a que sea un riesgo cero, pero sí podemos disminuir mucho, gran parte del daño que puede generar la fibrilación auricular a través de un diagnóstico oportuno y de un tratamiento oportuno y bien dirigido. ¿Y por qué uno diría, bueno, si esta patología es tan frecuente, ¿por qué no está todo el mundo, por qué no se hace tan fácil el diagnóstico? Y bueno, ¿y por qué no se hace tan fácil el diagnóstico? Porque hay una proporción de pacientes que tienen fibrilación auricular que son totalmente asintomáticos. No sienten nada, o sea, el tema es que como es una patología que en general, esto no quiere decir que los jóvenes no puedan tener fibrilación auricular, de hecho existe fibrilación auricular en el joven, pero es muy poco frecuente. La gran mayoría de los pacientes que tienen fibrilación auricular son pacientes adultos mayores. Y la propia declinación funcional habitual que puede llegar a tener un paciente adulto mayor puede generar además a veces confusión en los síntomas y no hacer un diagnóstico correcto y no hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, acá lo que uno trataría de hacer, y lo que parece bastante costo-beneficio y en el mundo se hace, es ir a buscar, ir a pescar, como digo yo, hay que ir a pescar la fibrilación auricular, tenemos que ir a buscar a los individuos que tienen fibrilación auricular. Una vez que hacemos la detección, después se confirmará o no el diagnóstico y se evaluará cuál es el tratamiento más oportuno. Entonces, un poquito para tratar de entender, ahora vamos a empezar a hablar de cómo funciona un poco el corazón, porque en este trabajo lo que hacemos es a través de la lectura del electrocardiograma, ellos después van a explicar cosas que yo no puedo explicar, armar algoritmos para lograr llegar a la detección de fibrilación auricular. Pero entonces, la fibrilación auricular, un minutito que quiero minimizar acá, es la serie de eventos mecánicos, eléctricos y hemodinámicos que desplazan un volumen de líquido cuya función es abastecer de sangre oxigenada a los tejidos del organismo y recobrar la sangre sin oxígeno hacia los pulmones para oxigenarla y mantener la vida. Entonces el corazón
funciona como una bomba, ¿no? Y la actividad eléctrica del corazón es la que genera luego la actividad mecánica, que es el movimiento en forma absolutamente sincrónica y coordinada de las distintas partes del corazón para que se mueva este líquido, que es la sangre obviamente, y que se genere entonces la circulación. Y la actividad eléctrica del corazón comienza en el nódulo sinusal, que no sé si ven el cursor, que es este que está acá arriba, y luego pasa, que está el nódulo sinusal en la aurícula derecha, y la actividad eléctrica se transmite a través de un segundo nódulo, que es el nódulo aurículo-ventricular, hacia los ventrículos. Cuando se transmite hacia los ventrículos, se despolariza el ventrículo y se contrae el ventrículo. Entonces, ¿cómo nosotros detectamos la actividad eléctrica del corazón? La detectamos a través del electrocardiograma, que no es ni más ni menos que eso, es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo que se obtiene desde la superficie corporal. Y como verán, del electrocardiograma, seguramente alguna vez se haya hecho algún electrocardiograma, es un estudio bastante común, tiene un montón de electrodos que son los que van a ir viendo el corazón desde distintos ángulos, y tienen estos otros electrodos que son las derivaciones de los miembros, que ahora vamos un poquito a profundizar más en eso. Esto es lo que yo les quería entonces decir en la diapositiva anterior. Los electrodos precordiales, que son los que van colocados en el tórax, van mirando el corazón desde distintos ángulos. Esto es un corte transversal humano, acá, esto sería la espalda del individuo, y aquí adelante es la parte anterior del tórax. Entonces vamos colocando los electrodos en distintas posiciones que van generando un trazado eléctrico, que es el trazado que se va a generar, es la actividad eléctrica que se va transmitiendo hacia la pared del tórax, y nosotros la estamos mirando desde distintos ángulos, generando este trazado. Este trazado que no es ni más ni menos que en ordenadas voltaje y en abscisas tiempo. Y luego tenemos las derivadas o derivaciones del plano frontal, que están las bipolares y las unipolares aumentadas, que son estas que están acá, que se obtienen a través de la colocación de dos electrodos y lo que hacen es que captan la actividad eléctrica en el plano frontal y el otro es en el plano transversal. Y el electrocardiograma tiene muchísima utilidad en la clínica. Es un estudio paraclínico muy antiguo, porque el que lo creó, que después les voy a contar un poquito, lo creó en el año 1809, ahora no me acuerdo exactamente, pero es un estudio muy, muy antiguo, pero sigue teniendo mucha vigencia. En mi práctica lo uso a diario, la electrocardiografía, los cardiólogos la usamos a diario, y tiene un montón de posibilidades de diagnóstico. Es muy útil para hacer diagnóstico de determinadas patologías, es muy útil también para hacer seguimiento clínico de muchas patologías. También nos sirve para hacer una estratificación pronóstica de determinadas patologías, y es de una ayuda muy importante para la toma de decisiones en la práctica clínica. Y podemos hacer diagnóstico desde un infarto, arritmias, trastornos de la conducción eléctrica en el corazón. Hay enfermedades hereditarias que el diagnóstico se hace a través del electrocardiograma, o por lo menos nos da una fuerte orientación. Después tenemos, por supuesto que hay otros estudios complementarios que van a ayudar a terminar de definir el diagnóstico, pero el electrocardiograma muchas veces es el primer paso que tenemos para orientarnos hacia dónde pensamos que puede venir el diagnóstico de nuestro paciente, y nos orienta también en qué otros estudios podemos pedir para confirmar o descartar nuestra sospecha diagnóstica a través de la clínica y del electrocardiograma. Se puede hacer diagnóstico incluso
que después se tiene que corroborar con estudios de sangre, pero de algunos trastornos metabólicos. Hay trastornos metabólicos que tienen características en el electrocardiograma. Ciertas intoxicaciones también se pueden orientar el diagnóstico con el electrocardiograma, y es de mucha importancia para evaluar el funcionamiento de pacientes, obviamente, ya con patología cardíaca importante, que tengan colocado algún dispositivo como un marcapasos o un cardiodesfibrilador. Acá, a modo de ejemplo, puse algunas de las patologías que se pueden diagnosticar. Acá hay trastornos del ritmo, como esta arritmia, este es un paciente muy grave, este también es un paciente muy grave, con también una arritmia lenta, acá venía latiendo muy bien y de repente dejó de latir. Este es un electrocardiograma característico de un infarto agudo de miocardio, y acá para mostrar, por ejemplo, un electrocardiograma en un paciente que tiene colocado un marcapasos. Esta deflexión que ven acá es la actividad del marcapasos. Entonces, volviendo a lo que es el ritmo cardíaco normal, y empezando un poco ya así a entrar más en tema, queremos ver a través del electrocardiograma cómo podemos, qué características tiene que tener nuestro trazado para decir que mi paciente tiene un ritmo cardíaco normal. Y las características que tiene que tener, como dijimos, es que empieza en el nódulo sinusal, en las aurículas, la activación eléctrica del corazón. Esa activación eléctrica del corazón, de la aurícula, está representada en el electrocardiograma con esta deflexión positiva que vemos acá, que se llama onda P. O sea que empieza en el nódulo sinusal, se va extendiendo al resto de las aurículas, como ven acá, y al extenderse al resto de las aurículas, se completa toda la despolarización auricular, que es toda la onda P. La primera parte de la onda P es la aurícula derecha, y la segunda parte de la onda P es la aurícula izquierda. Luego atraviesa el nódulo auriculoventricular, ese atravesar el nodo auriculoventricular no tiene una expresión de ningún tipo de deflexión, sería como esta parte isoeléctrica, y una vez que atraviesa el nódulo sinusal y llega a los ventrículos, comienza la despolarización de los ventrículos, que generan, si se acuerdan en el cuadrito de movimiento, la contracción del músculo cardíaco. Entonces, cuando se genera la despolarización ventricular que provoca la contracción de los ventrículos, aparece este complejo que, según de dónde estemos mirando, tendrá distinta polaridad, porque lo que nosotros detectamos en el electrocardiograma es una sumatoria de vectores eléctricos del corazón. Entonces, esa sumatoria, según de dónde lo estemos mirando, puede tener distinta polaridad, pero básicamente tiene tres ondas que esto se llama complejo QRS. La primera deflexión negativa es la onda Q, la primera deflexión positiva es la onda R, y la segunda deflexión negativa es la onda S, complejo QRS. Luego hay una fase isoeléctrica y esta otra onda más suave, que es la repolarización del ventrículo izquierdo. Como todas las actividad eléctrica que sufre una despolarización, luego sufre una repolarización para poder otra vez activarse. Tanto la onda P como el QRS, tanto los aurículos como los ventrículos, tienen despolarización y repolarización. La repolarización se ve en el electrocardiograma como una onda T. La repolarización de la aurícula no la vemos porque queda metida adentro del complejo QRS. Entonces, volviendo a lo que sería nuestro patrón oro, vamos a llamarle, en un latido normal, un latido cardíaco normal, tiene una onda P, que es la despolarización de la aurícula, un complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo, y una repolarización del ventrículo, que es la onda T. Cada una de estas deflexiones, además de que tienen un orden, se delimitan determinados intervalos y segmentos que tienen su valor a la hora de la interpretación del electrocardiograma. El intervalo que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS
tiene un valor. Cuando ese intervalo se prolonga demasiado, hay algunas patologías que generan eso, o hay alguna medicación, algunas drogas que damos los cardiólogos que puede generar eso, que se alargue el PR. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades genéticas que generan que el PR se acorte, y esas enfermedades genéticas a veces, en determinadas ocasiones, son de mucha relevancia porque pueden ser causa de muerte súbita en el deportista. Entonces, con un simple electrocardiograma nosotros podemos prevenir la muerte súbita del deportista si encontramos ese tipo de alteración. O sea que en un latido normal, además de tener las ondas, estas ondas tienen su orden y tienen su distancia entre una y la otra. Y eso tiene su valor. Y básicamente, leer un electrocardiograma es reconocer un patrón, son patrones, o sea, esto tiene un orden, tiene una frecuencia y tiene una cadencia. Esa cadencia es la que nosotros podemos observar y que la definimos como lo que es el ritmo cardíaco. Entonces, en el plano de arriba tenemos un ritmo cardíaco normal, que característicamente es un ritmo que es regular, y que tiene estos tres componentes que dijimos, la P, el QRS y la onda T. Lo que vemos abajo es una fibrilación auricular, y las características de la fibrilación auricular es que no vamos a observar onda P, porque en la fibrilación auricular, la activación auricular no va a estar comandada por ese nódulo que yo les mostré, ese puntito amarillo en la aurícula derecha, no va a estar comandada por ese nódulo, sino que la aurícula va a tener una actividad independiente y va a tener múltiples reentradas eléctricas que van a generar que las aurículas no se contraigan en forma rítmica. Y eso va a generar una arritmia. No se contrae en forma rítmica, va a ser una arritmia, que su característica es entonces que no vamos a ver onda P, porque no va a haber una despolarización auricular ordenada, como les mostré en el latido normal, y que además se va a transmitir a los ventrículos en forma irregular. Y esa irregularidad que le llamamos los cardiólogos, que es irregularmente irregular, porque a veces hay algunos trastornos del ritmo que pueden ser irregulares, pero que tienen algún tipo de patrón. Sin embargo, la fibrilación auricular no tiene ningún patrón, es absolutamente irregular, es un ritmo caótico. Hay otras alteraciones, no importa, no voy a entrar en detalles, hay otras alteraciones del ritmo que uno puede encontrar un ritmo que es irregular, pero cuando uno lo mira en el correr del tiempo, o sea, mira una tira de electrocardiograma que de repente dure, no sé, 40 segundos, un minuto, y puede encontrar un patrón. Pero en la fibrilación auricular no vamos a encontrar ningún patrón. Entonces, el ritmo normal es bien distinto de la fibrilación auricular. Y es relativamente fácil de reconocer cuando uno lee un electrocardiograma. Acá un poco para mostrarles de nuevo las características, acá quieto, ¿no? Un ritmo normal y la irregularidad, la sustitución de la onda P por una línea de base que es absolutamente irregular. Esto es la actividad de la aurícula. La actividad de la aurícula se está despolarizando desde varios focos, cada una de estas rayitas que se llaman ondas F de fibrilación, es parte de los intentos de esa aurícula de activación, que en lugar de estar comandada por un solo nódulo como está acá, está comandada, no hay nadie que comanda en realidad, hay una activación desde múltiples focos. Entonces, como característica de la fibrilación auricular, el ritmo que es irregular, la sustitución de la onda P por estas ondas F de fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo podemos detectar la fibrilación auricular? Acá yo les contaba, no me acordaba si era 1800 o 1900. En 1906, el doctor Einthoven inventó, y eso le llevó a ganar el premio Nobel ese año, en 1909 ganó el premio Nobel, por el descubrimiento del electrocardiograma, que es lo que generó lo que hoy conocemos como la electrocardiografía moderna. Él empezó con semejante aparato, que además había que colocar a los pacientes en las extremidades para que fuera conductora con
baldes con agua, pero bueno, acá él logró el primer registro del electrocardiograma. Entonces, ¿cómo podemos detectar la fibrilación auricular? La fibrilación auricular tiene una manifestación clínica que es, como dijimos, que el corazón, la activación eléctrica del corazón es irregular, el latido va a ser irregular. Cuando tomamos el pulso al paciente le vamos a encontrar un pulso que también es irregular. Entonces, una forma de detectar la fibrilación auricular es a través de la toma de pulso. Pero el diagnóstico de fibrilación auricular requiere la confirmación electrocardiográfica. Nosotros, el diagnóstico de fibrilación auricular, nosotros no empezamos un tratamiento de fibrilación auricular, sino confirmamos el diagnóstico a través de un trazado electrocardiográfico. Solamente con que le encuentre un pulso irregular no alcanza para hacer diagnóstico, y eso tiene un motivo, porque un pulso irregular no siempre es fibrilación auricular. Como yo les decía, hay ritmos irregulares que no son fibrilación auricular, y llevan tratamientos y pronóstico absolutamente distintos. Por lo tanto, detectar fibrilación auricular a través del pulso es posible, pero requiere su confirmación electrocardiográfica. Y después tenemos el electrocardiograma, que acá un poco para mostrarles un poco de historia, les muestro el primer electrocardiograma que inventó el doctor Einthoven, pero que actualmente llegamos a dispositivos que pueden detectar, generar un trazado electrocardiográfico que es absolutamente útil para la detección de fibrilación auricular. Nosotros estamos convencidos de que es útil, por lo menos. Entonces, acá les quería mostrar un poco, porque la medicina realmente viene avanzando en forma, la verdad que muy rápida, en cuanto a lo que son dispositivos para monitorización cardíaca. Los dispositivos para monitorización cardíaca ya se vienen desarrollando desde hace unos cuantos años en el mundo. Acá en Uruguay no tenemos acceso a todos, pero tenemos unos cuantos a los que sí tenemos acceso, y tenemos desde monitores que son monitores implantables, que se colocan a través de la piel, que puede ser subcutáneo o puede ser a través de un implante intravenoso, y se le coloca estos. Es más chiquito que un puerto USB, que un pendrive, perdón, que se puede colocar bajo la piel, en alguna de las venas, subclavia, yugular, y que pueden hacer detección, no solamente este tipo de monitores, no solamente del ritmo cardíaco, sino que pueden valorar otras cosas como nivel de oxígeno en sangre, como cambio de presiones, cambios hemodinámicos. Entonces son monitores muy, muy complejos, muy completos. Después hay monitores cardíacos externos que generan una monitorización continua, que el paciente se lo lleva a su casa. Uno le da al paciente, por ejemplo, esto es un parche que se pega a la pared del tórax, y se lo deja colocado durante 2 a 4 semanas el parche, y el dispositivo registra el ritmo cardíaco del paciente. Este es parecido, lo único que en vez de parche tiene estos electrodos. Y después contamos con los que son usables, sería wearables en inglés, no hay una traducción, usables sería la traducción exacta del inglés al castellano, que son dispositivos que el paciente lo lleva en sus manos, que lo puede tener colocado en un reloj pulsera, o que pueden venir asociados a una aplicación de los teléfonos inteligentes. Este tipo de dispositivo es el que estamos utilizando nosotros en nuestro trabajo de investigación, que después Matías les va a explicar un poquito más del dispositivo cómo es. Entonces, una vez que les contamos toda esta base más fisiopatológica y un poco entender de qué estamos hablando en cuanto a qué patología es la que vamos a buscar, qué herramientas tenemos hoy por hoy los médicos para poder llegar a hacer diagnóstico de esta patología, ahora mi idea es empezar a contarles un poquito de qué se trata la investigación que estamos haciendo. Y en una primera instancia nos planteamos como objetivo validar la utilización de un dispositivo de tecnología electrónica móvil para la detección de fibrilación auricular en un grupo de adultos mayores de Uruguay.
y además nos planteamos como objetivo validar los procesos de recolección, transmisión, almacenamiento y procesamiento e interpretación de todos los datos que vamos a obtener en el trabajo de campo. Como yo les había contado, la fibrilación auricular es una patología fundamentalmente del adulto mayor, y por eso surgía como un socio natural el plan Ibirapitá, que es, el plan Ibirapitá tiene un grupo de beneficiarios, obviamente, que son adultos mayores, y que además es un plan que promueve la inclusión digital al servicio de personas mayores para poder mejorar la inclusión social y la participación y la equidad en esta franja etaria, que además son no solamente por su tramo etario, sino que en general son, desde el punto de vista socioeconómico, están dentro del grupo de los menos favorecidos, ¿no? Y el plan Ibirapitá tiene toda una infraestructura que más allá de lo más promocionado del plan Ibirapitá, que es la entrega de tablets, además generan un montón de actividades, entre ellos talleres, y tienen esa capacidad de convocatoria que nos generó a nosotros esta posibilidad de poder hacer el tamizaje o screening de fibrilación auricular en el grupo de beneficiarios de Ibirapitá. Acá les queríamos mostrar un poco la experiencia del trabajo de campo, donde vemos a los grupos de adultos mayores, que algo que nos parece muy interesante y que realmente fue muy gratificante para todos nosotros, es que estos talleres eran talleres que se trataba de generar espacios para el adulto mayor para tener actividades enfocadas a lo que es la calidad de vida, a lo que es el envejecimiento activo, más porque uno tiene como esa idea del plan, o por lo menos es lo que en general se conoce del plan Ibirapitá, que es que se entregan las tablets y van a aprender a usar Facebook, y bueno, en parte aprenden a usar Facebook, pero también se generan estos espacios que son muy interesantes y que los beneficiarios tienen una participación muy activa y que realmente ellos se sienten muy contenidos, y la respuesta que tuvimos de los beneficiarios fue realmente muy gratificante para nosotros como equipo de trabajo, ¿no? Los beneficiarios que participaban de los talleres se los invitó entonces a participar de este estudio. La participación en este estudio implicaba que cada uno de ellos colocara el pulpejo de sus dedos sobre estas dos almohadillas que ven acá. Estas dos almohadillas son las que recogen la actividad eléctrica del corazón, que la recogen como si fuera una derivada bipolar del electrocardiograma. ¿Se acuerdan que hablamos que en el electrocardiograma podemos mirar el corazón desde muchos, en el espacio, ¿no? Podemos mirar los distintos lugares desde el espacio, en el plano transversal, en el plano frontal. Acá vamos a hacer un electrocardiograma con una sola derivada, no con las 12 derivadas que yo les mostré que se podía hacer. Vamos a hacerlo con una sola derivada. Esa es una derivada bipolar del plano frontal, que sería similar a un D2 del plano frontal, o sea, entre los dos brazos, izquierdo y derecho. Entonces uno diría, bueno, una sola derivada, si un electrocardiograma tiene 12, una sola derivada no sirve para nada. Y bueno, pero no es así, porque como queremos, no sirve para nada de repente una sola derivada si yo quiero topografiar un infarto, quiero saber en qué parte del corazón tuvo un infarto un paciente, bueno, esto no me sirve. Pero para ver un trastorno del ritmo sí, porque como les comentaba, el ritmo cardíaco tiene un orden, tiene una cadencia, tiene un ritmo, todo eso en una derivada sola lo podemos evaluar. Por eso es que este tipo de dispositivos para detección de fibrilación auricular parecen ser sumamente útiles. Lo que les vamos a mostrar entonces es una primera experiencia con los primeros 114 participantes. De hecho tenemos muchos más participantes, pero esta es la primera etapa que se hizo un proyecto piloto, y les vamos a mostrar el resultado de este proyecto piloto. Entonces, en el trabajo de campo lo que se hacía era que a cada participante se le registraba el ritmo a través del dispositivo que estamos probando,
y además se le realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Por qué le hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones para contrastarlo con el dispositivo? Porque hoy por hoy, hace poco salieron incluso las últimas guías de práctica clínica de fibrilación auricular, el diagnóstico que confirma la fibrilación auricular es la realización de un electrocardiograma. Es el patrón oro, le llamamos patrón oro, es el electrocardiograma. Entonces, nosotros queremos contrastar este dispositivo con el patrón oro. El patrón oro es el electrocardiograma con lectura por un cardiólogo, y eso también las guías últimas son bastante claras en que ponen que el diagnóstico debe ser corroborado por un cardiólogo con la lectura del electrocardiograma. Entonces, lo que hicimos en el trabajo de campo fue que cada participante se le realizó una lectura con el dispositivo y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Cada uno de los trazados del electrocardiograma fue informado por 2 cardiólogos independientes sin ver qué informaba, o sea, era ciego, yo no sabía qué informaba el otro cardiólogo no sabía qué informaba yo. Y lo mismo hicimos con la lectura del trazado del dispositivo. Este dispositivo que ustedes ven acá, esta imagen en el celular inteligente, lo que hace es que después aporta un PDF con un trazado de 30 segundos, eso es lo que nos llegaba a los cardiólogos para leer. Entonces cada uno de los participantes tenía un electrocardiograma, una lectura del electrocardiograma por el cardiólogo 1, una lectura del electrocardiograma por el cardiólogo 2. Y tenía un registro del dispositivo, y este registro tenía una lectura de un cardiólogo, una lectura del segundo cardiólogo, y el diagnóstico automático que hace el dispositivo. Y de esta forma es que nosotros tratamos de validar, entonces, la eficiencia de este dispositivo. Entonces, las tablas, como siempre me pongo nerviosa, encontramos que en esta columna son acá están los diagnósticos de los cardiólogos. Y estas 3 posibilidades diagnósticas son las 3 posibilidades diagnósticas del dispositivo. ¿Ah? Entonces, lo que encontramos es que los cardiólogos hicieron diagnóstico de 4 de pacientes con fibrilación auricular, de un total de 114 pacientes. Mientras que el dispositivo hizo diagnóstico de 7 posibles fibrilación auricular en estos pacientes. Y lo que nos generó un problema que no es menor para nosotros es la cantidad de trazados que el dispositivo informa como sin clasificar. Acá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como cardiólogos en general siempre tratamos de llegar a un diagnóstico, mientras que el dispositivo obviamente, cuando encuentra algo que no encaja con su algoritmo, te dice que no puede hacer diagnóstico. Pero esto nos generó un problema interesante que después vamos a analizar. Y en cuanto a cómo se desarrolló el trabajo de campo, lo que hacíamos era que desde el plan Ibirapitá se hacía la convocatoria a los beneficiarios. Los beneficiarios asistían al taller. Una vez que los beneficiarios asisten al taller, se los invita a participar y se les hace el registro. Ese registro viene a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, donde se hacen todas las disquisiciones diagnósticas, se hace el análisis de los trazados, y con el resultado corroborado por cardiólogo, se hace una devolución al participante. Porque, como habíamos dicho, la fibrilación auricular pone a los individuos en riesgo de determinadas complicaciones, que como vimos podían ser complicaciones graves,
Por lo tanto, desde el punto de vista ético, nosotros no podemos tener la información de que un paciente tiene una patología potencialmente grave y no informarle al paciente que tiene esa patología. Y esto, realmente el trabajo con Ibirapitá fue realmente muy, muy fructífero, porque como ya estaban acostumbrados los usuarios de Ibirapitá al manejo de herramientas electrónicas, nosotros no, Matías armó toda una devolución automática para que se lograra que cada paciente recibiera en un mail el trazado del dispositivo con una recomendación, porque tampoco queremos generar pánico, entonces no le podemos decir en un mail que tiene una patología, que puede ser grave, pero entonces se hacía una recomendación en el mail en el cual le decíamos, bueno, su trazado le dio con determinadas alteraciones, que recomendamos que le lleve el trazado que le mandamos en el archivo adjunto, que se lo lleve a su médico. Y esa era la forma de devolución que hacíamos. Y eso es un poquito lo que también nosotros nos habíamos planteado como un objetivo, ¿no? Que es que todo este circuito funcione, porque podíamos encontrarnos de hecho, por supuesto que siempre nos encontramos con algunas dificultades que las fuimos subsanando, por ejemplo, que algunos de los beneficiarios el mail que nos daban no era el correcto, entonces nos comunicábamos con Ibirapitá para corroborar los datos, bueno, pero todo este círculo era muy importante que funcionara desde varios aspectos, pero fundamentalmente desde el punto de vista ético, para no dejar a ningún individuo con una patología potencialmente grave sin avisarle que se le había hecho una detección de fibrilación auricular. Acá es un ejemplo de cómo hacemos la devolución a los participantes. Y ahora va a seguir Matías. No sé, de tiempo estamos medio pasados, ¿no? Bueno. Sí, o sea, ojo con el tiempo, la presentación. Bueno, entonces vamos a acelerar un poquito. La idea ahora era contar cómo se llega a los datos, ¿no? que vamos a procesar. O sea, lo interesante de esto, que el problema que tenemos acá es el dispositivo, es ese que les hablaba Virginia, de diagnóstico automático, sí tiene 4 posibles resultados. Acá vemos 3, o sea, dice posible FA, normal o ritmo sinusal, sin clasificar, y existe otro que es sin análisis. Esta categoría sin clasificar puede tener varias razones, o sea, estos dispositivos están hechos para uso individual, y nosotros acá lo que estamos intentando hacer es hacer un screening poblacional con pocos dispositivos, ¿no? O sea, entonces, sin clasificar, que es para que cada usuario tenga su dispositivo y asociado a una aplicación que se comunica, que tiene contacto con cardiólogo, que tiene una suscripción paga, en ese formato tal vez no es tan importante, entonces evita falsas alarmas. Ahora, para hacer screening, y estamos pensando que tenemos que relevar a entre, no sé, 300.000 personas, no podemos tener un 18% sin clasificar. Y tampoco lo podemos hacer con cardiólogos, pues llevaría un montón de tiempo y un costo alto, y necesitamos un dispositivo de estos para llegar a todo el país, hacerlo rápido y lo más automático posible. Eso es un poco la razón por la que también aplicamos al fondo de datos. Esta parte que le decía Virginia, esto está programado en R también, eso es la devolución, donde a partir de este PDF se extraía el mail del participante, se hacían las planillas y el resultado por cardiólogo, ¿no? O sea, todos eran revisados por cardiólogo, no enviábamos resultados automáticos porque estábamos en esto, venimos desde 2018 trabajando, entonces fue un trabajo en conjunto con Ibirapitá, y lo primero que teníamos que hacer era si la señal
que generaba el aparatito era fiable, o sea, más independientemente del diagnóstico automático de esto que no, es sin clasificar, teníamos que decir, bueno, si un cardiólogo ve el papel y ve el PDF, llega a la misma conclusión, bueno, eso sí se validó, y con los ingenieros del plan Ibirapitá también se vio que el filtro que le hace a la señal, porque esto se transmite por audio, no es Bluetooth, esto es una señal de audio que la capta el micrófono del celular, entonces esa señal filtrada y preprocesada por el celular o por la aplicación que genera el PDF era válida, ¿no? O sea, entonces el problema estaba en el diagnóstico automático. Bien, esto es un ejemplo del resultado del PDF que llega al mail. Entonces acá llegaba el mail y lo primero que tenemos que hacer es convertir esto en datos útiles. Acá, bueno, de acá se extrae la información de texto y se extraen estas trazas, que estas trazas son 4 por PDF y son las que nos van a dar los pares de voltaje-tiempo, ¿sí? Esto se hizo lo empezamos a trabajar también con el ingeniero Pechar y después con Andrés Castrillejo dejó todo hecho en software de código abierto, con Linux, se puede hacer en son comandos y programas muy básicos, o sea, que hace la extracción de la señal y de los textos del PDF. Acá están unos ejemplos, entonces se realiza la conversión vectorial de los PDF al formato SVG, que es gráficos vectoriales, que es un caso especial de XML. Lo que nos permite eso es identificar cada partecita del que está en el PDF, ¿no? Por eso se usa XML Starlet. A ver, y bien, se extrae la frecuencia cardíaca y el hallazgo por el dispositivo. Eso nos genera, por archivo, nos genera los 9000 pares de puntos de tiempo y voltaje. Y entonces acá ya tenemos ese archivo TSV o CSV que, bueno, ya es algo un poquito más conocido, ¿no? Entonces lo podemos empezar a trabajar con R, con Python. Ya estamos en terreno más amigable, no tan cardiológico. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, uno normal, otro FA, esto es un artefacto, es un ruido. Esto no sé si funciona igual, ¿no? Es convertir esto a audio. La idea de esto era de convertirlo a audio es porque es procesamiento de señales y estamos usando algunas herramientas que se usan en procesamiento de señales, entonces está bueno como ver esta señal o esta extracción de datos de distintos puntos. Estoy apurando un poquito porque estamos cortos de tiempo, ahí nos informan por el chat. Lo otro que es interesante de esto es que, bueno, de los 100.000 latidos que tenemos por día, estamos capturando unos 40. Entonces, y con esto ya podemos hacer una detección. O sea, eso es interesante y hay que tenerlo en cuenta por el uso que le queremos dar, ¿no? Que es barrer, tamizar toda la población del Uruguay. Entonces, bueno, acá no sé si Marco, ¿querés comentar de algunos ejemplos? Sí, básicamente nada. Entonces, una vez que tenemos estos archivos en formato TSV,
lo podemos importar en el software que consideremos adecuados. Entonces tenemos fácilmente la posibilidad de visualizar, digamos, los registros de electrocardiogramas, los que han sido clasificados por el dispositivo, por ejemplo, como normal, el gráfico de arriba, y como fibrilación auricular, el gráfico de la señal, el registro de abajo, tanto por dispositivo como por expertos cardiólogos. En esta otra transparencia, aquí hay ejemplos de registros que el dispositivo no clasificó. El de arriba fue clasificado como no fibrilación auricular por los expertos, el de abajo como fibrilación auricular, esto es muy interesante. Y después pusimos aquí algunos ejemplos de registros de ECG clasificados como posible FA por el dispositivo y no FA por los expertos. Estos ejemplos nos han, digamos, ayudado en la etapa, digamos, de conversación, de aprendizaje con los cardiólogos, para nosotros poder entender cuáles son algunas de las características en la señal que puede ser de interés, digamos, extraer para finalmente construir un algoritmo alternativo al del dispositivo y que permita superar la capacidad de, digamos, de clasificación que tiene el dispositivo, por lo menos con respecto a la fibrilación auricular. Aquí hay otro ejemplo, de nuevo, una posible FA por el dispositivo, no SFA por los expertos. Bien, entonces, dado el tiempo de disposición, quisiera brevemente, digamos, sugerir que hemos trabajado con el algoritmo llamado de Pam-Tompkins por los ingenieros biomédicos que lo propusieron y publicaron en 1985, gracias al cual es posible, digamos, analizar una señal digital y ser capaces de extraer una característica que Virginia ha destacado anteriormente, los llamados picos R. Entonces, este algoritmo, del cual disponemos en una versión completa gracias a la implementación de Human-Segamitz, prácticamente nos permite extraer de la señal a través de una etapa, digamos, típica de preprocesamiento y después una etapa de regla de decisiones, estos picos R a los que tanto estamos interesados como una primera característica para poder describir la regularidad de la señal. Entonces, sintetizo el método de Pam-Tompkins. En el panel de arriba está la señal, digamos, así como proviene del dispositivo. Aplicamos un filtro pasabanda, que es una sucesión de un filtro pasa bajo y pasa alto. Esto es el panel del medio. Y finalmente, para enfatizar, digamos, la pendiente del complejo QRS, aplicamos un filtro derivador que produce el resultado que puede apreciarse en el panel de abajo. Sobre este filtro derivador aplicamos una transformación no lineal, punto a punto, elevamos al cuadrado el resultado del output del filtro derivador. Aplicamos esta entonces operación de elevar al cuadrado y aquí hemos comparado la señal original con ya el output de, digamos, algunas etapas de transformación de señal. Finalmente, sobre esta transformación no lineal, esta señal elevada al cuadrado, aplicamos un filtro integrador de ventana móvil, eligiendo adecuadamente un número, digamos, de muestras, y es muy lindo ver el efecto. El objetivo es ensanchar de alguna manera estos complejos. Aquí se ve digamos, el output, el resultado de haber aplicado este filtro integrador. En este caso lo hicimos con 30 muestras, que en la frecuencia de muestreo que tenemos nosotros, que es de 300 Hz, corresponde a 100 milisegundos. Entonces es una ventana móvil de 100 milisegundos.
Bueno, esta señal ahora, toda positiva y además con estos complejos un poco ensanchados, que hay que ver si son realmente QRS o no, es sometida a una serie de reglas de decisiones basadas en umbrales adaptativos, en una técnica de búsqueda hacia atrás y en la aplicación de otras restricciones de carácter fisiológico. Todo esto lo tenemos en el código y finalmente se producen output de este tipo. Es decir, el del medio es exactamente digamos, la detección de los picos R, de lo que han sido validados como picos R. Esta era una señal normal, la que hemos considerado. El de arriba es, digamos, este algoritmo prevé además una etapa, un chequeo de estos picos R también en la señal filtrada, luego del filtro pasabanda. Así que hay, digamos, coincidencia del posicionamiento de la ubicación de los picos R. Y finalmente, en el panel inferior tenemos la propuesta de secuencia de latidos, así como han sido detectados por este algoritmo, esta implementación del Pam-Tompkins completo. Bueno, cabe destacar que esta es solamente una implementación para detectar picos R y entonces intervalos entre un R y el siguiente, los llamados intervalos RR, y estas son solamente algunas de las características que se pueden extraer de una señal electrocardiográfica para entrenar un clasificador. A continuación, Matías describe, digamos, un ejercicio de clasificación basado no solamente en estadísticas, funciones de intervalos RR, sino también en otras características. Y esto un poco da la idea, por lo menos de la etapa en que ya hemos transitado, de, digamos, posibilidad de clasificar una señal, por lo menos en CFA, no FA, a través de la extracción e interpretación de características de la señal. Para, por ejemplo, la implementación del algoritmo, lo que nos hace es acá marcar los picos R. Entonces, nosotros estamos yendo por el camino de extracción de características. Después, en otra ocasión, vamos a ver otros caminos que evitan esta parte. Pero para entendernos también con los cardiólogos era importante esto, entender qué era lo que se fijaban para decir si es FA o no. Entonces, una de las cosas es el intervalo entre pico y pico, el intervalo RR. Entonces, a partir de eso, haciendo resúmenes numéricos sencillos, así ya se ve que esto es la del 1 es normal y el 2 es una FA. Y ahí ya se ven diferencias. Pero no nos quedamos, o sea, acá hicimos otras estadísticas de resumen con, bueno, cuantiles, acá es el ratio de RR es el mínimo sobre el máximo, entonces acá ya también se empiezan a ver nubes de puntos solo con estas dos características que se empiezan a diferenciar. Esto está hecho sobre una base de referencia también de 30 segundos de duración, la misma característica que es Fisionet, es bastante famosa, y sobre esto se entrena el clasificador. Acá hay una reducción de dimensiones, es el TSNE, no, es como si fuera un PCA no lineal, digamos, y acá con todas las características que hicimos, con extracción de la frecuencia, del espectro, o sea, agregamos más cosas y parecería que esas clases se pueden llegar a separar. Entonces, con un árbol de clasificación, y vemos cómo va clasificando, tenemos, las clases están bastante balanceadas, o sea, esto no es una patología que esté balanceada en la realidad, o sea, esto está forzado ese balance, y bueno, va tomando decisiones. Acá lo que llega
sobre el conjunto de entrenamiento es 92,5% clasificados correctamente. Bueno, ¿qué pasa sobre los que estábamos viendo antes? O sea, ahora ya no tenemos, lo forzamos también como si fuese sin esa posibilidad de decir sin clasificar, esto sería el clasificador entrenado. Entonces acá vemos que las posibles FA detectadas por el dispositivo también las detecta. Lo que hace es cómo reasigna estos sin clasificar. Bueno, clasifica algunos, 7 como FA y 14 como normales, pero también se equivocan en los normales. Bueno, el siguiente paso es hacer un random forest. Esto se puede mejorar muchísimo, o sea, hay mucho para hacer acá. Y también tiene un 91,4% clasificados correctamente, y tiene el problema de estos falsos positivos. Esos falsos positivos hay que reducirlos porque no podemos estar dando tantas falsas alarmas. Eso brevemente. Los siguientes pasos es justamente con un aprendizaje profundo, que es hacer una arquitectura de red que extraiga las características automáticamente y probar con redes neuronales recurrentes, que son las que toman series de tiempo, o sea, que se usan para series de tiempo, o redes neuronales convolucionales, que son las que se usan para imágenes, que están dando muy buenos resultados. También tenemos la parte de clasificación no supervisada de series temporales, que eso permite identificar los artefactos, que eran esos ruidos raros, esos saltos que veíamos en algunos ejemplos. Y bueno, esto capaz que ya para ir cerrando, Virginia, ¿dónde están las etapas? Prometo que esto es breve y no los aburro más, pero un poco para contarles que, como nos decía Matías, empezamos en el año final de 2017, principios de 2018, a pensar en este proyecto. Entonces tuvimos una primera etapa en la cual, bueno, generamos la idea del proyecto, la revisión bibliográfica, se hizo toda la planificación que implica toda una logística, porque nosotros, si bien mostramos ahora resultados del piloto con 114 participantes, se estuvo yendo hasta que empezó la pandemia a todo el interior, y tenemos datos recabados a nivel de prácticamente todo el país, cosa que, como les decía, va a ser seguramente un trabajo icónico desde el punto de vista de la medicina, en cuanto a que no hay ningún trabajo en este momento en Uruguay que haya recabado datos de todo el país. Entonces, una vez que se generó la idea de proyecto, se hizo la convocatoria y la capacitación para el uso del dispositivo. El trabajo de campo lo hicieron estudiantes de nutrición, porque hicimos un convenio con la Escuela de Nutrición, que además de colaborar con nosotros en el trabajo de campo y el registro del dispositivo en los usuarios Ibirapitá, además hacían una medición antropométrica, los pesaban, los tallaban, les hacían un cuestionario sobre consumo a los beneficiarios del plan Ibirapitá. Luego se hizo entonces el piloto para la validación. El piloto sí se hizo solo en Montevideo, porque justamente al ser un piloto lo queríamos hacer más rápidamente, y lo hicimos acá en Montevideo. Luego se hizo esta etapa de generalización de la prueba, que para nosotros era justamente una prueba en un ambiente no controlado. En el piloto nosotros lo hicimos justamente en las instalaciones, en los talleres donde se hacía registro, se hacían acá en la comisión cardiovascular, con cardiólogos de la comisión. Entonces estaba como todo muy controlado, y la idea nuestra justamente era sacar el dispositivo a la cancha y ver cuál es el rendimiento que iba a tener luego en la etapa de generalización. También se hizo, por supuesto, la presentación a los fondos concursables, el Fondo Sectorial de Datos, luego esta es la etapa en la que están ellos ahora, porque yo acá no
tengo mucho que ver, que es en la creación del algoritmo, y una vez que este algoritmo esté creado y esté probado, pensamos a futuro entonces lograr hacer la generalización de la prueba para poder hacer detección a nivel nacional. La idea ya después es pasar esto a gran escala y poder hacer una detección a nivel nacional de fibrilación auricular con la relevancia que esto puede tener para el sistema de salud. Y en una sexta etapa, una vez que tengamos la generalización, vamos a contar con un volumen de datos realmente muy importante, y con ese volumen de datos, entonces la idea es generar una base de datos nacional de acceso abierto para la detección de fibrilación, que tenga utilidad en la detección de fibrilación auricular. No sé si quieren decir algo más acá. Marco. Bueno, no, es esto, la palabra a Andrés, nuevamente agradecerle por el tiempo que nos han dedicado y por su atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación a los tres, muy, muy buena, y abrimos el espacio de preguntas. Si quieren, anoten por el chat, si no, vayan hablando y vamos consultando. Bueno, entonces arranco yo, aprovecho, y es una duda más bien sobre el filtrado, que no lo conozco. ¿Qué quiere decir un filtrado derivable o derivado, y qué propiedades tiene? Sí, bueno, es un filtrado, digamos, en este caso, en el algoritmo de Pan-Tompkins se utiliza un filtrado de derivada basada en 5 puntos, y se puede expresar a través de una ecuación en diferencias, y tiene el propósito de enfatizar las pendientes de los complejos, digamos. O sea que en la secuencia, digamos, utilizada por Pan-Tompkins, el input es ya el output del filtrado pasabanda, y sobre este filtrado pasabanda se aplica una derivada, pero 5 puntos, digamos, expresada como una ecuación en diferencias, y así se realza, enfatiza la pendiente de los complejos, que todavía no sabemos si son complejos QRS o no, digamos. Sí, sí. Es una etapa intermedia. Gracias, Marco. Por favor. No sé si hay más sí, consultas. Si Ramón quiere hacer algún aporte, que también participó en el trabajo, o alguna pregunta más. También estamos contando, yo quería destacar esto con la presencia de Virginia, o sea, hay aspectos realmente relacionados a la parte clínica y fisiológica que quisimos destacar de manera tal de que todos viéramos la relevancia, digamos, de las características de la señal electrocardiográfica, porque obviamente, digamos, hay que interpretar, analizar el dato, y esto no lo puede hacer solamente, digamos, un estadístico. Se precisa un fuerte trabajo interdisciplinario para interpretar, digamos, cada una de las señales que hemos analizado, y por suerte, muchas de ellas, gracias al trabajo que se hizo en el plan piloto, tenemos las anotaciones, digamos, con patrón de oro, o sea, el electrocardiograma, 2 derivaciones de los cardiólogos. Quiero enfatizar que, por ejemplo, toda una problemática, si ya tan solo nos restringimos a este aspecto tan particular que es la detección de los picos R, es toda una problemática anotar en una base de registro de electrocardiogramas exactamente la posición de los picos R. Claro. En las competencias internacionales, por ejemplo, hay muy pocas bases donde se ha consensuado la posición de estos picos R, y finalmente los que creamos algoritmos se desafían en encontrarlas. Digamos, entonces, ¿quién puede decir, logré un 95%, ¿quién un 97%? Claro.
Y hubo un trabajo muy largo de consensuar este posicionamiento. Entonces nosotros en Uruguay tenemos esta posibilidad de ir generando de a poco una base consensuada con anotaciones y entonces tener una experiencia, digamos, nacional muy relevante y que además está enfocada a la, digamos, medición, a la prevalencia de la fibrilación auricular. Impecable, Marcos. Ramón. Sí, no, nada, solamente decir que en realidad esto es como medio como la situación de David y Goliat, en el sentido de que esto es una base de datos que, como habrán visto, dio mucho trabajo empezar a construirla, y además está pensada para una población que, desde el punto de vista de la salud pública y la epidemiología, muy rara vez podría tener acceso a este tipo, digamos, de tamizaje para detectar esa enfermedad. Es decir, son los adultos mayores de más bajos recursos del país, y por lo tanto es muy difícil que el sistema de salud, que ha mostrado en este caso la pandemia ser bastante bueno, igual ahí no estaría llegando de pronto a detectar esto, porque en un procedimiento convencional, como explicó Virginia, hay que hacerse un electro que lleva todo un tiempo, ¿no? Más largo en un consultorio, y acá estamos hablando de hacer una cosa, digamos, totalmente rápida. Y bueno, yo creo que lo que más valor, más allá, digamos, de la parte estadística que lamentablemente no quedó mucho tiempo para presentar en profundidad, es el punto de vista digamos, de la salud pública, lo que representa poder tener esto a nivel de Uruguay y sobre todo en esta población, porque vieron que todo este aparataje electrónico está pensado para gente de muy altos recursos. Entonces, en realidad, cuando uno lee los últimos papers que andan en la vuelta, son grandes bases de datos que están a disposición de la gente, pero no se sabe de quiénes son. Y generalmente la gente que pueda adquirir este tipo, digamos, de dispositivos, como vieron que son o relojes o celulares inteligentes, estamos hablando si uno tuviera que ponerle, capaz que siendo medio esquemático, son caucásicos de muy buen poder adquisitivo, ¿verdad? A una diferencia muy grande a lo que puede ser compararse con las cosas que suceden acá en Uruguay, donde justamente la gente que va a estar de pronto en ese grupo etario de menor poder socioeconómico no van a ser para nada caucásicos, y bueno, la propia el propio hecho de ser beneficiario del plan hace que sean gente de muy bajos poder adquisitivo. No solamente era eso que me interesaba resaltar. Gracias, Ramón. Y lo último, o sea, si no hay ninguna pregunta antes, capaz que yo hago la última, en el sentido de cuando hablaron... Perdona, Andrés. Dale, Silvia, sí, seguro. Perdón, Dale. estaba muteada y no me escuchaba. No, que realmente me parece una excelente, buena práctica de mostrar cómo, de estadística aplicada, donde hay un tema de inclusión, de utilización de la estadística en la medicina, y políticas públicas como el Plan Iberpitá y la política de salud pública. O sea que felicitar por la iniciativa, y ojalá hayan más trabajos de este tipo de estadística aplicada, que no es, los que somos economistas nada más no llegamos a entender la profundidad, pero realmente me parece una muy buena práctica a replicar. Gracias. Gracias, Silvia. Sí, o sea, eso completamente de acuerdo, que es un trabajo formidable y que une muchas áreas dentro de este complejo problema que tenemos. Una pregunta, y solamente eso era, cuando dijeron que cuando habían problemas era un comportamiento completamente errático. Igual el errático, o sea, era en el tiempo, no había ninguna manera de cómo visualizarlo, aunque sea en varias etapas o algo así por el estilo. Es completamente errático y no hay manera de poder distinguir, o sea, similaridades entre ellas cuando existe la enfermedad. Nosotros vamos a mostrar un PDF que tenga esta... Sí, vamos a tratar de mostrar un PDF que tenga este patrón, digamos, como caótico, y Virginia lo puede comentar, digamos,
donde está la dificultad en poder llevar a cabo, digamos, un diagnóstico por parte del cardiólogo. Esto PDF que tiene. No, no tenemos, sí. En cuanto, a ver, yo no puedo contestar nada de lo que tiene que ver con los algoritmos. Lo que sí les puedo contestar es la lectura del electrocardiograma, creo que están viendo ahí, ¿no? Ya les vamos a compartir, ahí va, un trazado del electrocardiograma, ahí está, ahí lo están viendo. La característica de esta arritmia es esa, que es absolutamente irregular. Este es un trazado bastante claro en cuanto a que es bien irregular, no sigue un patrón, es bien irregular el ritmo cardíaco. Lo que Marco le llama los picos R, son lo que yo le llamo complejo QRS, pero claro que el pico que se ve más alto es la onda R de complejo. Entonces, lo que vemos es que estos picos R, que acá, por ejemplo, el propio dispositivo tiene una especie de detección de picos R, que son estas rayitas que están acá. Estas rayitas coinciden con los picos R, y si vemos, no hay un patrón. Esto es un trazado de 60 segundos, de 30 segundos, que lo vemos está puesto en varias hileras, en varias filas, pero puede perfectamente estirar en una sola fila. Son 30 segundos de trazado de electrocardiograma que no va a encontrar un patrón. El auricular es así, característicamente es irregularmente irregular. El tema es que a veces, por ejemplo, esta línea de base en un ritmo normal a veces no se ve demasiado bien. ¿Se acuerdan que Matías les decía que el dispositivo lo que hacía era que transmitía una señal sonora? Entonces, si había mucho ruido ambiente, se generaba que esta línea de base no fuera del todo clara. A veces es difícil distinguir la onda P. Este trazado no va a tener onda P porque es una fibrilación auricular, pero a veces uno puede encontrar los picos R que van regulares. Entonces cuando van regulares, ahí yo pienso que no es fibrilación auricular, pero en la línea de base no puedo distinguir claramente una onda P. Bueno, eso puede ser una de las posibles causas, por ejemplo, de que no se pueda llegar a un diagnóstico. No sé si eso contesta la pregunta, pero bueno, es parte de las dificultades que nos encontramos. Lo que vimos es que tenemos trazados que tanto para el cardia como para el médico fue fácil hacer diagnóstico. Tenemos trazados que el cardia no hizo diagnóstico y el médico sí hizo diagnóstico, pero también tenemos algunos trazados en los que el cardia no hizo diagnóstico y los cardiólogos dudamos. Lo que pasa es que nosotros, por el diseño que tuvimos del proyecto, no le dimos la oportunidad al cardiólogo a que diga sin clasificar. El cardiólogo no podía decir sin clasificar. Nos teníamos que jugar a ver qué tenía el paciente, pero en realidad hubo trazados que fueron dudosos, y coincidieron muchos de esos trazados, la gran mayoría de los trazados que para el cardiólogo fueron dudosos. En la gran mayoría el equipo le mostró cómo sin clasificar el dispositivo. No sé si ahí contestamos la pregunta. Sí, o sea, me generaba duda el medio, la parte bajita de las curvas, a ver, capaz que ahí había algún cierto patrón y eso, pero sí, o sea, visualmente ya la respuesta está contenida. ¿Alguno más que quiera preguntar algo? Bueno, supongo de que no, así que les agradecemos nuevamente la presencia, muy buena. O sea, la verdad que la primera parte de la charla fue súper entretenida, o sea, estuvo muy buena. Bueno, o sea, ver la parte del corazón, esa parte, no te podés imaginar de que eso está pasando a cada segundo en nuestro cuerpo. Bien. ¿Qué tal? Bueno, y nos vemos a todos el miércoles que viene a las 2 de la tarde. Va a presentar un profesor chileno un tema de Big Data. ¿Bien?
Bueno, que pasen bien, muchas gracias y nos vemos. Chao, gracias. Bueno, Chao. gracias. Chao, chao.